La Biblia no dice que Dios siempre castigue con fuego. No siempre hay truenos, no siempre hay plagas, no siempre hay destrucción visible. A veces el castigo es mucho peor. A veces Dios no grita, no alza la voz, no irrumpe en la historia con señales espectaculares. A veces Dios no avisa, no corrige, no interrumpe el camino del ser humano, simplemente se retira. La mayoría de personas imagina el castigo divino como algo evidente, como una intervención directa, como un golpe desde el cielo que deja claro quién manda. Pero la Biblia no siempre presenta el juicio de esa manera. En muchos pasajes, el castigo no llega con ruido, sino con silencio. No llega con una respuesta clara, sino con la ausencia de respuesta. Y ese momento, el momento exacto en el que Dios deja de hablar, es descrito en la Escritura no como misericordia, sino como juicio. Este vídeo no trata sobre el infierno como espectáculo. No trata sobre imágenes extremas ni sobre castigos instantáneos. No trata de alimentar el miedo fácil ni la curiosidad morbosa. Trata sobre algo mucho más incómodo. Trata sobre el castigo que no se nota al principio, el castigo que no duele de inmediato, el castigo que se confunde con libertad. Trata del momento en que Dios deja de intervenir y el ser humano cree que ha ganado autonomía. El castigo que llega cuando ya no hay discusión, cuando ya no hay corrección, cuando ya no hay advertencias nuevas. Si buscas un mensaje tranquilizador, este no es tu sitio. Si buscas confirmación, tampoco. Pero si quieres entender qué ocurre, según la Biblia, cuando Dios guarda silencio, cuando deja de llamar, cuando deja de frenar, quédate hasta el final. El ser humano suele confundir el silencio con aprobación. Confunde la falta de consecuencias inmediatas con permiso. Confunde la paciencia con indiferencia. Confunde la ausencia de castigo con ausencia de juicio. Pero la Biblia no funciona así. En muchos pasajes, el castigo no es un acto violento, no es una explosión, no es una catástrofe repentina. Es una retirada. Dios permite que el ser humano siga su propio camino, no porque esté de acuerdo, sino porque insiste en hacerlo, sin corrección, sin freno, sin advertencias nuevas. Y lo inquietante es que ese momento, el momento en que Dios deja de corregir, es descrito como juicio, no como libertad, no como madurez espiritual, sino como consecuencia. En Romanos capítulo 1 hay una frase que se repite 3 veces. No es casual, no es decorativa. Dios los entregó. No dice que los destruyera, no dice que los castigara directamente, no dice que los aplastara con su poder. Dice que los entregó a sus propios deseos, a su forma de pensar, a su manera de vivir. El castigo no fue intervenir, el castigo fue retirarse. Dios deja de frenar, deja de contener, deja de corregir. Y Pablo no presenta esto como descuido, ni como olvido, ni como debilidad divina. Lo presenta como juicio. Un juicio que no se impone desde fuera, sino que deja al ser humano solo frente a sí mismo. Hay un punto inquietante en la narrativa bíblica, un punto que rara vez se menciona, un punto que casi nunca se predica. Es el momento en el que Dios deja de discutir con el ser humano, no porque haya perdido interés,
no porque se haya cansado en el sentido humano, sino porque ya ha hablado suficiente. Dios razona durante mucho tiempo, advierte, corrige, insiste, habla de muchas formas, a través de palabras claras, a través de profetas, a través de consecuencias menores que buscan corregir, no destruir. Pero llega un punto en el que ese diálogo se rompe, no porque Dios se quede sin argumentos, sino porque sus argumentos han sido ignorados demasiadas veces. El ser humano ya no escucha, ya no responde, ya no cambia, y entonces ocurre algo inquietante. Dios deja de insistir, ya no persuade, ya no discute, ya no vuelve a explicar lo mismo, no porque haya perdón, no porque todo esté bien, sino porque la decisión ya ha sido tomada, pero no por Dios, la ha tomado el ser humano. La Biblia presenta este momento como un cierre, no como un alivio, no como una tregua. Es el instante en el que Dios deja de interponerse entre el ser humano y las consecuencias de su propio camino. El silencio de Dios no es descanso, no es paz, no es calma espiritual, no es ese silencio contemplativo que tranquiliza. Es otro tipo de silencio, un silencio pesado, un silencio que no corrige, un silencio que no orienta. Es el silencio que llega cuando ya no queda nada nuevo que decir, porque todo ya fue dicho, todo ya fue advertido, todo ya fue ignorado. Y cuando Dios calla en ese punto, la Biblia no lo presenta como misericordia extrema, sino como abandono. Un abandono que no significa ausencia total, sino retirada de intervención. Dios sigue siendo Dios, pero deja de frenar, deja de corregir, deja de proteger de uno mismo. Saúl busca a Dios desesperadamente, no por curiosidad, no por deseo de obedecer. Lo busca por miedo, miedo a perder el control, miedo a la derrota, miedo a quedarse solo. Consulta a Dios porque ya no le quedan opciones, no porque quiera escuchar, sino porque necesita una respuesta urgente. Pero no recibe nada, ni por sueños, ni por profetas, ni por el Urim, ni por señales. El texto es preciso. No dice que Dios no pueda responder, no dice que Dios esté ausente, dice que no responde. Dios guarda silencio. Y ese silencio no llega de golpe. Es el resultado de un proceso largo, de desobediencias repetidas, de advertencias ignoradas, de decisiones tomadas una y otra vez en contra de lo que Dios había dicho. Saúl ya había oído la voz de Dios antes, ya había sido corregido, ya había sido advertido, pero dejó de escuchar, y cuando vuelve a buscar a Dios, lo hace demasiado tarde. El silencio de Dios empuja a Saúl a la desesperación absoluta, a buscar respuestas donde nunca debió buscarlas, a cruzar límites que antes respetaba, a acudir a una adivina, algo que él mismo había prohibido. Cuando Dios calla, Saúl no se vuelve más sabio, se vuelve más vulnerable. Israel es otro ejemplo aún más inquietante, porque Israel no abandona la religión, no abandona los rituales, no abandona el templo. Todo sigue funcionando por fuera. Hay sacrificios, hay celebraciones, hay sacerdotes, hay palabras sagradas, pero Dios ya no habla, ya no responde, ya no envía dirección, ya no interviene. Los profetas lo repiten una y otra vez. Dios ha hablado, pero no ha sido escuchado. Y llega un momento en que deja de hacerlo. El castigo no es inmediato. No hay un colapso visible al principio. No hay fuego cayendo del cielo. Hay algo peor: la ausencia. Una religión que sigue en pie, pero sin la presencia de Dios. La Biblia muestra un patrón constante
casi incómodo por su claridad. Dios advierte, Dios corrige, Dios insiste. No una vez, muchas. Envía palabras claras, envía señales, envía personas, envía tiempo. Pero cuando es ignorado de forma persistente, cuando su voz deja de importar, cuando su corrección es despreciada una y otra vez, Dios se aparta, no de golpe, no con ira visible, sino con una retirada silenciosa. Y a partir de ese momento, las consecuencias siguen su curso natural. La Biblia no presenta esto como venganza, no como un arrebato emocional de Dios. Lo presenta como justicia. Es dejar que el ser humano camine sin red, sin freno, sin corrección. Es permitir que coseche lo que ha decidido sembrar. No porque Dios disfrute del daño, sino porque ya no queda nada más que advertir. Este castigo no llena iglesias, no impacta visualmente, no tiene imágenes fáciles, no provoca miedo inmediato, porque no señala a Dios como villano. Señala al ser humano, no permite culpar al cielo, no permite presentarse como víctima, obliga a mirar decisiones propias, errores repetidos, advertencias ignoradas, señales minimizadas. Y eso incomoda profundamente, porque es más fácil hablar de un castigo espectacular que de un silencio provocado. Más fácil hablar de un Dios que castiga que de un Dios que se aparta después de haber hablado demasiado tiempo sin ser escuchado. ¿Y si el mayor castigo no es sufrir, sino dejar de ser corregido? ¿Y si el silencio de Dios no es aprobación, sino una señal de que ya no hay discusión? ¿Y si el momento más peligroso no es cuando Dios confronta, sino cuando deja de hacerlo? Porque mientras Dios habla, todavía hay posibilidad de cambio. Pero cuando calla, la Biblia sugiere que algo se ha cerrado. El castigo divino no siempre quema. A veces deja enfriar, a veces deja avanzar, a veces deja caer. No siempre se manifiesta con ruido. A veces llega envuelto en silencio. Y cuando Dios guarda silencio, la Biblia no lo llama paz, no lo llama libertad, no lo llama descanso, lo llama juicio.